Vamos a leer la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: amén. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Unidos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, estamos delante de su divina presencia, Padre, para honrarlo, Señor, Padre, para glorificar y exaltar su nombre, porque no solamente, Señor, expresando alabanza se honra, también, Señor, con nuestro respeto, Señor, con nuestra atención, Padre, con nuestro deseo, Padre, de conocerte, honramos tu nombre, mi Rey. Hoy, Señor, te pido que pongas un espíritu de reverencia. Queremos, Señor, aprender de esa palabra sagrada, esa palabra bendita, mi Padre. Esa palabra, Señor, que fue un legado, Señor, que usted nos dejó, mi Rey amado. Señor, esa palabra es un tesoro, un manantial, Señor, en nuestras manos. Padre, que hoy podamos, Señor, apreciar tu palabra. Que hoy podamos, Señor, Padre, darle atención a su palabra. Saber, Padre, que vidas, Padre, se expusieron, las dieron como mártires, para que, Señor, se pudiera, Padre, traducir la palabra a nuestros idiomas. Padre, en el nombre de Jesús, ilumina nuestra mente, quema mis labios, Señor. Padre, yo, Señor, te doy el lugar para que tú hables, Señor, en esta noche. Yo solamente soy un instrumento, mis hermanos también son un instrumento, receptores de tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Hoy, hermanos, quiero hablar sobre el tema de la Biblia. Amén. Y si le pusiéramos un tema, le pudiéramos poner conociendo la Biblia. Amén. ¿Cuál es el tema? Conociendo la Biblia. Hermanos, es un tema muy precioso, porque a muchos de nosotros o de nuestra cultura en el occidente, que estamos viviendo de este lado, hermanos, tenemos el privilegio de tener las escrituras a nuestro idioma, pero en el siglo que estamos viviendo nosotros le hemos dado poca importancia a la palabra. Hoy se canta más, hoy hay más actividades, y estoy hablando dentro de lo que se llama iglesia cristiana. Hoy, hermanos, hay todo, pero, hermanos, hay muy poca dedicación a la palabra de Dios. Casi, hermanos, estamos clasificados los cristianos evangélicos por, hermanos, ser personas que casi no leemos la palabra. De entre todos los que hay, hermanos, investigando, entre todos, hermanos, las religiones, los movimientos, hermanos, la iglesia evangélica, hermanos, casi no lee la palabra. No estoy diciendo que no la leemos, pero casi no leen la palabra. No salimos, hermanos, de nuestros textos muy familiares, textos muy, hermanos, reconocidos. San Juan 3:16, Filipenses 4:13, Génesis 1:1. Y, hermanos, estamos carentes de la palabra del Señor. Hay otros, hermanos, religiones que no están clasificadas como religiones, son pseudo religiones, pseudo cristianas, que, hermanos, ¿qué valor le dan a las sagradas escrituras? Le dedican tiempo, hermanos, a leer la palabra. En verdad dedican tiempo a leer. Tienen una disciplina para, hermanos, ellos, hermanos, llevar una secuencia, hermanos, para, hermanos, tener el conocimiento de la palabra. Entonces, hoy, hermanos, yo quiero hablar sobre la Biblia, sobre el tema, hermanos, de la Biblia. Para que nosotros un poquito nos demos cuenta, quiero abrir como una reseña histórica, hermanos, ¿qué es la Biblia? La Biblia, hermanos, usted puede darle muchos términos y muchas definiciones a la Biblia, pero a la luz de la palabra de Dios, hermanos, la Biblia es el libro más importante. Yo no sé cuántos dicen amén. Es el libro más importante de la humanidad.
de todos los millones de los libros escritos en todos los idiomas del mundo, durante la larga historia del ser humano, la Biblia es el libro más antiguo, más leído y más amado. Pues el primer libro que, hermanos, la inauguró, hermanos, se inauguró la imprenta con el primer libro, fue el primer libro imprentado, hermanos, en una imprenta móvil, fue, hermanos, la Biblia. Amén. Fue el primer libro, hermanos, que fue imprimido, hermanos, en una maquinaria móvil, ya, hermanos, donde, hermanos, Juan, como nosotros le conocemos en nuestro español, Juan Gutenberg, hermanos, fue el que, hermanos, utilizó, hermanos, esa imprenta en su casa para, hermanos, imprimir la primera Biblia, hermanos, la primera Biblia. La Biblia, hermanos, la primera Biblia se impresó, hermanos, en una, como yo les dije, hermanos, en una maquinaria móvil por Gutenberg entre 1450 y 1454. Sus palabras fueron las primeras en transmitirse por las líneas inalámbricas del telégrafo, y sus primeros versículos se escucharon desde la luna en la voz del comandante Frank Borman desde la cabina del Apolo 8 en la Navidad de 1968. Denle un aplauso al Señor por ello, aleluya. Amén. Que, hermanos, las primeras palabras, hermanos, de la Biblia, hermanos, se pronunciaron desde la luna, aleluya. Hermanos, por aquellos hermanos astronautas que llegaron por primera vez a la luna. Le damos la gloria al Señor por ello, hermanos. Porque nosotros hoy estamos bendecidos, porque en la Biblia, hermanos, la palabra Biblia no se encuentra, hermanos, en el idioma hebreo, no se encuentra la palabra Biblia. La Biblia, hermanos, la palabra Biblia se encuentra, hermanos, en el griego, en la palabra griega, Biblia o biblos, que significa libros. Ahí se encuentra, hermanos, solamente en el vocablo griego. De ahí en adelante, hermanos, los griegos, hermanos, le pusieron, hermanos, a la Biblia, hermanos, o al libro de, hermanos, compilado por diferentes libros, le pusieron la Biblia. Hay muchos por ahí, hermanos, que hoy salen, hermanos, con otro tipo de evangelio y que a lo mejor ya ha llegado a sus oídos. La Biblia, hermanos, solamente está, hermanos, escrita, hermanos, fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento tenemos 2 tomos, hermanos, y no es así, hermanos, en lo que es el canon, hermanos, del Antiguo Testamento judío, hermanos, no está, hermanos, clasificado como lo tenemos nosotros, hermanos, como de Génesis, Éxodo, no. Allá está, hermano, compartido de diferente manera. Allá se le llaman las escrituras. Se escribió primeramente en tablas, primeramente Moisés, Dios le permitió que las escribiera en las tablas. Después ya, hermanos, fue más, hermanos, modernizado, después en papiros, después, hermanos, se fue modernizando hasta nuestros tiempos de hoy. Pero la Biblia, hermanos, está solamente escrita en 3 idiomas y no está, hermanos, como nosotros los tenemos, hermanos, en la línea que nosotros tenemos. Está, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No, hermanos, ellos, los hebreos, en la Biblia hebrea, hermanos, del Antiguo Testamento, lo tienen en diferente, hermanos, ubicación. No los tienen como nosotros, hermanos. A nosotros, hermanos, nos los dieron más, ya, hermanos, ubicados para que nosotros pudiera ser más fácil leer la Biblia. Entonces, hermanos, pero la Biblia, hermanos, está escrita en 3 idiomas. En el Antiguo Testamento, perdón, está escrito toda su parte, hermanos, casi el 99% está escrito en hebreo, que es el lenguaje, hermanos, de la civilización del pueblo que el Señor, hermanos, buscó a través de Abraham. De Abraham, de los lomos de Abraham, viene, hermanos, el pueblo hebreo. Amén. Hay una diferencia entre judíos y hebreos. Hay mucha gente que dice, ese es judío. Pero, hermanos, la palabra judío viene, hermanos, de la tribu de hermanos de Judá. Amén. Solamente se refiere a una sola tribu, hermanos judíos. Pero cuando nosotros hablamos israelitas o hablamos hebreos, hablamos de todo el pueblo, hermanos de Dios. Amén. Entonces, la Biblia, hermanos, está, su idioma fueron, hermanos, 3 idiomas. Bueno, fueron 2 idiomas, hermanos. Primeramente el Antiguo Testamento, como nosotros conocemos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, pues conocidos como el Pentateuco, y vienen clasificados así, los vamos a ir viendo más adelante. Pero la Biblia fue escrita, hermanos, en hebreo, fue escrita, algunos textos bíblicos fueron escritos en arameo, y posteriormente, hermanos,
el Nuevo Testamento fue escrito, hermanos, en griego. Por ahí, hermanos, hay algunas sectas que se levantan por ahí, los mesiánicos, amén, que por ahí, hermanos, tienen un libro que se llama El Código Real, y ellos, hermanos, atestiguan que la Biblia nuestra, la que nosotros tenemos, no es la verdadera, porque ellos han investigado y han llegado y han traducido la Biblia del verdadero lenguaje hebreo del Nuevo Testamento. Hermanos, eso es un atropello, eso, hermanos, es una, hermanos, arbitrariedad, porque, hermanos, no hay ningún pergamino, hermanos, ningún pergamino, ni hermanos, ni en el Museo de Jerusalén, que tienen todos los pergaminos ahí, hermanos, de la ley y aún del Nuevo Testamento, hermanos, no se ha encontrado, hermanos, en los hallazgos y en los arqueólogos, hermanos, no han encontrado ni siquiera, hermanos, un versículo del Nuevo Testamento que, hermanos, se haya escrito en hebreo. Es una, hermanos, mentira, hermanos. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Razones, las vamos a ver más adelante, por qué no fue escrito, hermanos, en el lenguaje hebreo. Fue escrito en el lenguaje helénico, griego. Amén. Por eso, hermanos, ahí viene la palabra Biblia, porque la Biblia viene de un lenguaje no hebreo, no judío o no hebreo, viene del lenguaje de, hermanos, dígalo bien, del griego o el latín. Amén. El latín, hermanos, eran los lenguajes, bueno, el griego era el clásico en aquellos tiempos. Después, hermanos, Roma también, hermanos, prevaleció y también, hermanos, sobresalió el latín. Y tenemos muchas palabras, hermanos, que hay en latín, pero sobre todo, hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso todas las palabras del Nuevo Testamento, hermanos, tenemos que ir a buscar en el griego. Todo dice el griego. Pero cuando vamos en el Antiguo Testamento, todo, hermanos, tenemos que ir a buscarlo en el, hermanos, en los escritos, ¿qué? Hebreos. No hay ningún pergamino. El último hallazgo que encontraron, hermanos, fue, hermanos, últimamente, hermanos, en la cueva de Qumran, encontraron algunos pergaminos, pero no fueron del Nuevo Testamento, fueron del Antiguo Testamento, unos pergaminos que encontraron, hermanos, sobre, hermanos, una parte de la profecía del profeta Isaías, y exactamente estaba escrita en hebreo. Entonces, hermanos, no existe, hermanos, no existe. Si alguien por ahí le dice, que ellos ya tradujeron, hermanos, del verdadero hebreo del Nuevo Testamento, hermanos, eso no es cierto, hermanos. No se encuentra ningún pergamino, hermanos, ningún hallazgo se ha encontrado, hermanos, de que el Nuevo Testamento se haya escrito en hebreo. Se escribió en el lenguaje, hermanos, griego. Amén. Amén, hermanos. No hay escritos, hermanos. Y eso, hermanos, es una usurpación, hermanos, decir, hermanos, que se encontraron, hermanos, cuando todos, hermanos, todos los siglos que han pasado, hermanos, de todos los siglos que tenemos, hermanos, todos los historiadores, Flavio Josefo, hermanos, Clemente de Alejandría, los padres de la iglesia, hermanos, los obispos de la iglesia, todos, hermanos, llegaron a la conclusión, hermanos, de que, hermanos, el Nuevo Testamento se escribió, hermanos, en la lengua griega. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, hermanos, lo que nos dice la historia, hermanos, en cuanto, hermanos, al Nuevo Testamento. Por eso todo, hermanos, cuando usted va a investigar, hermanos, el Nuevo Testamento, usted encuentra que hay libros, hermanos, interlineares también, que hablan sobre, hermanos, cómo traducir, hermanos, del griego al español las palabras. Y hay algunas palabras como, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, hermanos. Amén. Si tu mano te es de ocasión de caer, tu ojo sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo o con una mano y no con dos al infierno. Entonces, hermanos, ahí hay, hermanos, para traducir, hermanos, del griego, traducirlo a nuestro lenguaje, sufre un poquito, hermanos, por querer, hermanos, ayudarlos a que lo entendamos, sufre un poquito, hermanos. No se va fuera del énfasis de lo que quiere decir, pero muchas veces, hermanos, en el griego puede decir, si tu ojo te es ocasión, ¿sí?, de problemas, de dificultad, quítate de ahí. Pero, hermanos, tuvieron un poquito de problemas los traductores, hermanos, para poder, hermanos, interpretarlo de la manera más exacta a nuestro lenguaje de hoy. Pero, hermanos, ellos procuraron que no se perdiera el verdadero sentido central de lo que la palabra del Señor quiere decir. Amén. Entonces, la Biblia está compuesta, hermanos, de dos tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Que son, hermanos,
si no me equivoco, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene, hermanos? Ayúdenme. Ya me dijo, hermano. Amén. ¿Mande? Bueno, ahí va, ¿verdad que sí? ¿Amén? Tiene 39 y el Nuevo Testamento, entonces si son 66, ¿cuánto tiene el Nuevo Testamento, hermano? ¿Ya hicieron lápiz? Si son 39 del Antiguo Testamento, ¿cuántos son entonces si son 66? ¿Cuántos? 27. 66. Entonces, ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento, hermanos? ¿Seguros? Amén. Ahora sí. ¿Cuántos? 27. Amén. Bueno, quiero darles, hermanos, en arameo fueron escritas, hermanos, las siguientes porciones. Si quieren ustedes la quieren apuntar, hermanos, son las únicas porciones que tenemos, hermanos, que fueron escritas, hermano, en arameo. Amén. En arameo está Esdras, su capítulo 4. Si lo quieren subrayar, hermanos, ahí con su highlighter, ¿verdad? Como le dicen por ahí, hermanos, pueden hacerlo, ¿verdad? En arameo fueron escritas las siguientes porciones: Esdras, su capítulo 4, versículo 8 al 6 y al 18. Y luego tenemos también Esdras 7, 12 al 26 y Daniel 2, del 4 al 7. Amén. Y luego tenemos Jeremías 10, 11. Amén. Estos son los escritos que fueron escritos en arameo. Fueron las únicas porciones que fueron escritas, lo vuelvo a repetir, amén, no fueron que porciones escritas en arameo. Amén. Esdras 4, 8 al 6. Luego tenemos Esdras 7, 12 al 26 y Daniel 2, 4 al 7 y Jeremías 10, 11. Amén. Amén. ¿Ya lo escribieron, hermanos? Ok. Tenemos que la forma literaria de la Biblia, hermanos, fue escrita, hermanos, de la manera siguiente. La Biblia fue, hermanos, escrita en forma literaria. Si algún libro es literario, algún libro es arte, es la Biblia, hermanos. Y la Biblia fue escrita, hermanos, en lo que se llama, hermanos, prosa, que es como, está compuesta de historia, como libros históricos. Amén. Están compuestas, hermanos, de libros filosóficos. Está compuesto de libros de retórica. Están escritos, hermanos, en poesía también, como los libros históricos, como con épica, lírica y la dramática, como el Salmos. También están escritos, hermanos, poéticos. Amén. Están escritos como poesía, porque los salmos nosotros los tomamos como canciones. Mucha gente dice que los salmos, y es así, hermanos. Los salmos es, hermano, o el salmo, hermano, es como, hermanos, el himnario de los hebreos, ¿verdad? Pero también, hermanos, para que se haga un canto, primero lo hace la persona en poesía, ¿verdad? Primero lo hace en estrofas y así lo hace en poesía. Después de que lo hacen poesía, ahora sí ya le ponen la partitura y no sé qué tantas cosas lo hacen en música, ¿verdad? Y luego le ponen, hermanos, le empiezan a poner la música, la melodía, pero primero empieza, hermanos, como un poema. Amén. El Salmos, si usted ve los Salmos, parecen poemas. Vea el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, hermanos, primero empezó inspirado, hermanos, el rey David, hermanos, como un poema, hermanos, pero después ya le pusieron las partituras y todas las partes, hermanos, para, hermanos, hacerlo como si fuera un canto, hermanos. Entonces, la Biblia está compuesta de libros proféticos, libros poéticos, libros, ¿qué más, hermanos? En los evangelios, bueno, si ya es en el Nuevo Testamento, los libros sinópticos, ¿verdad? Los evangelios, está escrita también, ¿verdad? El Nuevo Testamento, cartas paulinas, cartas generales, y también, ¿verdad? Está el único evangelio que no es parecido, hermanos, es el evangelio de Juan. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, Juan se llaman libros sinópticos, que son parecidos, pero el libro de Juan es diferente, hermanos, es diferente lo que él narra. No hay casi repetición como los demás. Los demás, hermanos, casi tienen las mismas, hermanos, hallazgos, las mismas historias que Jesús, o los mismos, hermanos, los sucesos que hizo Jesús. Entonces después están las cartas, le dicen paulinas, ¿verdad? Porque fueron cartas escritas por el apóstol Pablo. Cartas universales porque fueron escritas a la iglesia, como la de
primera de Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y viene la de Judas, y posteriormente viene Apocalipsis. El último libro, hermanos, que tardaron, hermanos, para aceptarlo como libro canónico, como libro inspirado, por el Apocalipsis. Amén. Pero el libro, hermanos, que se tardaron más, hermanos, para los hermanos hombres de Dios, para hermanos considerar, hermanos, el libro inspirado por el Señor, porque es bien difícil el Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos, que el Apocalipsis es difícil? Amén. Hermanos, tiene simbolismos, tiene tipología, ¿verdad? Tiene, hermanos, pasajes literales, tiene, hermanos, ilustraciones. Hermanos, igual como los evangelios, hermanos, el Señor se valió de la retórica. La retórica es el arte de buen expresarse, ¿verdad? Si alguien, hermanos, era maestro de la retórica, era Jesús. Amén. Hermanos, por ahí Nicodemo quería enseñarle al maestro retórica. Por ahí los escribas y fariseos, le querían enseñar a Jesús retórica, hermanos. Pero, hermanos, él era el maestro por excelencia de la retórica, hermano. Y cuando, hermanos, ellos le hablaban de retórica, Jesús, hermanos, tenía una retórica más alta, hermanos, más preciosa, gloria a Dios. Y él dijo Nicodemo, ay, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si siendo viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, ay, Nicodemo, si te hablo cosas terrenales, no las entiendes. Ahora si te hablara las espirituales, mucho menos, Nicodemo. Es que Jesús no le quiso decir eso, pero Jesús le dijo, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Hay que discernirse en el espíritu, gloria a Dios, amén. Y el Señor no le estaba diciendo, hermano, que él tenía que nacer de nuevo, hermano, físicamente. Él estaba hablando, hermano, de lo que nosotros, gloria a Dios, nos ha sucedido. Hemos tenido un nuevo nacimiento, gloria a Dios. De modo, la Biblia dice que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Démosle la gloria al Señor, aleluya. Hay en nosotros, se produce a través de la palabra, a través de este libro, gloria a Dios, escrito, gloria a Dios, que lo escribieron más de 50 hermanos escritores, pero uno fue el autor. Amén. A veces dicen que son 50 autores, pero yo digo que fue, hermanos, escritores fueron más de 50, pero uno fue el autor. Uno fue el de la fuente. Amén. ¿Quién fue, hermanos? Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu fluyó sobre ellos, hermano, sobre los más de 50, hermano, autores, hermano, en diferente época, en diferente edad y en diferentes, hermanos, aún política y en diferentes, hermanos, pueblos, hermanos, en diferentes años, hermanos, de distancia. Pero, hermanos, para el Espíritu de Dios no había diferencia. La Biblia, gloria a Dios, se une desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, tiene una unidad, gloria a Dios, sin igual. Amén. Nos habla desde el nacimiento de Cristo, desde Génesis. Amén. Nos habla la profecía sobre el nacimiento de Jesucristo. Amén. Cuando le dijo a la mujer de tu simiente, ¿qué dice? ¿Nacerá quién? El que va a aplastar en la cabeza al diablo, en otras palabras. ¿Sabe de qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo, gloria a Dios, del segundo Adán, gloria a Dios, de Cristo Jesús. Hay un hilo, gloria a Dios, carmesí, que corre sobre todo desde Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis, gloria a Dios. Por eso Génesis, hermanos, es, hermano, el principio de todas las cosas. Y Apocalipsis es, o revelación, es la consumación de las últimas cosas. Por eso a mí se me vienen diciendo que hay otro evangelio, como, hermanos, el Código Real. Otro evangelio como el libro del Mormón. Hermanos, ese para mí no es evangelio, porque, hermanos, lo que el Señor quiso revelar, ya lo reveló desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando dicen amén, hermanos. Amén. Ya no necesitamos más revelación. Aquí la tenemos, hermanos, la revelación escrita. La mente de Dios la tenemos escrita, hermanos, en estos libros, hermanos, que fueron, hermanos, considerados, hermanos, libros que, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Hay otros libros, hermanos. La Iglesia Popular tiene, hermanos, otros libros extras como Sabiduría, Eclesiástico, hermanos, ¿verdad? Judith, ¿verdad? Baruch. Todos, hermanos, tienen varios, hermanos. Pero esos libros, hermanos, la Iglesia cristiana, hermanos, los considera libros, hermanos, apócrifos. Libros, hermanos, que están, hermanos, que no fueron inspirados. La palabra apócrifos quiere decir que no tenían, hermanos, oscuros, que no tenían la inspiración, la luz de Dios. Amén. Hay, hermanos,
los macabeos, hermanos. Si usted lee, yo he leído el primero y segundo de Macabeo, lo leo para, hermanos, yo darme cuenta qué es lo que dicen, hermanos. Y hay, hermanos, palabras, hermanos, que, hermanos, no se deben hablar, hermanos, entre hermanos en la Biblia, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, por eso ellos no los consideraron dentro, hermanos, del canon del Nuevo Testamento. Amén. Ellos se sentaron, oraron a Dios, buscaron, hermanos, la presencia del Señor, le pidieron la iluminación al Espíritu Santo, le pidieron, hermanos, la inspiración al Espíritu Santo, le pidieron, hermanos, la dirección al Espíritu Santo, le pidieron, hermanos, la fuente, hermanos, de toda luz al Espíritu Santo, para que Él, hermanos, les revelara, hermanos, cuáles eran los libros, hermanos, que ellos, hermanos, iban a, hermanos, a poner de acuerdo a la mano de poder del Señor, la mano del Espíritu Santo, le fuera poniendo los libros, hermanos, que nosotros hoy, tenemos. Damos la gloria al Señor, porque la Biblia dice, hermanos, que ninguna profecía es de inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, que dice, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Démosle la gloria al Señor. Ninguna profecía fue, hermanos, de inspiración humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que tenemos la palabra, hermanos, más segura, la palabra profética más segura, que, hermanos, alumbra como una antorcha en los lugares oscuros. Es la palabra del Señor. Por eso dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso dijo el salmista David, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso dijo el salmista David, oh, cuán dulce es tu palabra a mi paladar, me es más dulce que la miel. En tu corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque toda escritura, dice, es inspirada. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, para que nosotros llegáramos a tener estos 66 libros a nuestra mano, que muchas veces no lo valoramos, hermanos, hubo sangre derramada. Aparte de la sangre de Jesús, la sangre vicaria de Cristo por nuestra salvación, hermano, hubo sangre derramada, hermanos, para que este libro llegara a nuestras manos. Amén. Hubo mártires que murieron, hermanos. Uno de ellos, hermanos, fue, hermanos, Martín Lutero. Fue el primero, hermanos, en traducir la Biblia al alemán. Y mire los alemanes, hermanos, Hitler, mire, hermanos, qué privilegio tuvieron, hermanos, que fuera, hermanos, la primera Biblia que, hermanos, se tradujera, hermanos, al idioma, hermanos, del latín, hermanos, al alemán, porque la Biblia estaba en latín. Si nuestros padres, hermanos, yo no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor no, pero nuestros antepasados, hermanos, iban a la iglesia popular, hermanos, y lo único que sabían es amén, y por ahí algo que se decía Espíritu Santo y aleluya, pero los demás, hermanos, hablaban en latín. A mí me acuerdo que mi abuelito me decía que cuando iba a la iglesia, nada, pues todo se hablaba en latín, porque la iglesia, la Biblia estaba escrita, hermanos. Roma predominó, hermanos, y predominó el latín, hermanos. Pero, hermanos, los hombres, hermanos, los reformadores, hermanos, los hombres que se levantaron de reforma, antes de la reforma se levantaron otros, hermanos, como Juan Hus, hermanos, que, hermanos, también, hermanos, peleó, hermanos, hasta incansablemente, hermanos, para que la Biblia, hermanos, se tradujera, hermanos, a los idiomas de los demás, hermanos, pueblos de los bárbaros, amén. Y la iglesia católica perseguía a ellos los llevaron a la hoguera. Ustedes leen la historia, hermanos, a Martín Lutero lo llevaron a la hoguera. Los teólogos católicos, hermanos, él, hermano, los citó y dijo, yo quiero tener una plática con los teólogos católicos, que me digan dónde está mi herejía, que digan dónde está la herejía en decir que solamente somos salvos por la fe y no por las obras. Cuando él escribió las 95 tesis en Alemania, hermanos, en Wittenberg, Alemania, escribió las 95 tesis, las escribió. ¿Qué dijo, hermanos? Una de las primeras tesis decía, el justo por la fe vivirá, no por las obras de la carne. Y lo condenaron por ello. Nunca se presentaron, hermanos, con ellos, hermanos, a debatir. Nunca. Porque, hermanos, le decían hereje, pero él decía, díganme dónde está mi herejía. Mi herejía no está. Todo lo que yo hago lo digo, es por inspiración del Señor. Él se encontró, hermanos, una Biblia, hermanos, toda empolvada, y la primera que encontró fue ese pasaje bíblico.
el justo por la fe vivirá y no por las obras. Y a él le viene enseñado que para que él fuera acepto delante de Dios, tenía que, hermanos, martirizarse del cuerpo. A eso le habían enseñado a Martín Lutero, porque él es un era un ex sacerdote, hermano. Pero cuando él, hermanos, la Biblia le iluminó, la Biblia decía todo lo contrario. Fe, sí, hermano, fe, por la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces ahí tenemos, hermanos, que, hermanos, ellos, hermanos, dieron la vida, hermanos, a él, hermanos, le llamaron hereje. Y cuando la Iglesia Católica llamaba hereje a alguien, hermanos, saben que la máxima autoridad, hermanos, en aquellos tiempos era, hermanos, la Iglesia Católica. Estaba el Estado y la religión, hermanos. La Iglesia Católica tenía, hermanos, el poder de la política también. Incluso había unos hermanos que amaban tanto a Martín Lutero que, hermanos, hubo un tiempo que lo sobreprotegieron, hermanos. Él se fue, hermanos, huyendo a otras partes de Alemania para, hermanos, seguir traduciendo la Biblia. Pero llegó el momento en que el Papa de Roma, hermanos, le llamó al rey y le dijo: ¿sabes qué? Tú tienes sobreprotegiendo a ese hereje Martín Lutero. Si tú no lo das, vas a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Hermano, y cuando le dijo al rey, hermanos, que iba a ser excomulgado de la Iglesia Católica, hermano, fue un balde de agua fría, hermanos. Él dijo: Martín Lutero, no puedo más. No puedo más. Ser excomulgado de la Iglesia Católica era como, hermano, ser, hermano, como si a nosotros nos dijeran: hermano, no tienes parte en el cielo jamás ya. La Iglesia ha sido reformada de esa manera. Entonces, hermanos, entregaron hermanos, a Martín Lutero, fue quemado en la hoguera. No solamente él, hermanos, Juan Hus, hermanos, Savonarola, y todos los hermanos, hombres, hermanos, John Wycliffe, hermanos, también, hermanos, que se levantó, hermanos, él se levantó, hermanos, en otro país, hermanos. Cada quien Dios, hermanos, inspiró para que se levantara. Juan Wycliffe, hermanos, se levantó también, hermanos, para, hermanos, traducir también la Biblia, estar en contra de la herejía. Y sabe que, hermanos, también, hermanos, lo llevaron a la hoguera. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque nos llegara a la lengua de él, la gente común y corriente, llegara a la Biblia, hermanos. Gracias a Dios, gracias al sacrificio de Cristo, al sacrificio vicario de Cristo. Gracias también, gloria a Dios, a esos hombres de fe que se levantaron, gloria a Dios, para, hermanos, en contra de la mentira, en contra, hermanos, de la religión, en contra, hermanos, de las tradiciones, porque la iglesia está llena de tradiciones. Incluso cuando Cristo vino, aún también su pueblo estaba lleno de tradición. Incluso todavía, hermanos, el pueblo de Israel está lleno de tradiciones. Y el Señor dijo: oh, ustedes aman más las tradiciones, hipócritas, porque cumplen las tradiciones, pero la ley de Dios la dejan a un lado. Hay que lavarse las manos antes de comer. Y Jesús le dijo: hipócritas, ¿acaso lavarse las manos eso es malo? Más malo es lo que dice, sale del corazón, porque de la abundancia del corazón, estoy hablando de las manos, hermanos, amén, de lavarse las manos, amén. Él dice: es más malo lo que sale del corazón, amén, de adentro, porque de adentro del corazón salen los buenos y los malos pensamientos, amén. Es nuestra Biblia, hermanos. La Biblia, hermanos, es, hermanos, la palabra del Señor inspirada, amén. Quiero terminar porque vamos a seguir, hermanos, solamente en la introducción, vamos a seguir hablando de la Biblia, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, en cuanto, hermanos, a el periodo, hermanos, que la Biblia, el periodo en que la Biblia ocupó, hermanos. Bueno, hasta la vez, hermanos, me sorprendí, hermanos, porque yo lo ignoraba, pero yo al leerlo, hermanos, me di cuenta, hermanos, que la Biblia está escrita también, hermanos, en musulmán, está escrita, hermanos, está escrita, hermanos, con los países árabes, hermanos, está escrita la Biblia, su idioma también, de los árabes que tienen la Biblia, porque, hermanos, los árabes, hermanos, ellos tienen el Corán, pero, hermanos, ya ellos también, hermanos, hay cristianos, hermanos, árabes, hay cristianos musulmanes, hermanos, que se han convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y la Biblia está traducida. Oh, yo no sabía que la Biblia estaba traducida al musulmán, yo decía: no, son barreras que ellos ponen, jamás aceptan la Biblia. Pero, hermanos, los musulmanes, hermanos, tienen, hermanos, la Biblia, hermanos, en su idioma. Por eso ve, hermanos, cuántos hermanos cristianos decapitados hoy en el oriente, porque son musulmanes, pero se convierten a Cristo. Pastores musulmanes que llegan al conocimiento del Señor, porque ¿sabe qué, hermanos? Su Dios del Corán dice: mata, odia. Pero ¿sabe qué, hermanos?
Nuestro Dios Jehová de los ejércitos dice, gloria a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Dios. Y aún ama a tu enemigo, gloria a Dios. Si Él te pide que le lleves una miga, llévale dos. Si te da, dice que en la mejilla, dale la otra. Si te pide la túnica, dale la capa. Si la capa, dale la túnica. Amén. Porque el mayor de todos es el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todas las cosas van a terminar, pero el amor de Dios seguirá. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, amén, que el amor, hermanos, es lo todo. Gloria a Dios. El amor, hermanos, sea sin fingimiento. Amén. Porque dice el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, no es jactancioso, no busca su propio beneficio, amén, sino busca el de los demás. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es amor. ¿No es cierto que dice la palabra en 1 Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe que en esta palabra nos enseña a amar? Amén. Entre los musulmanes, hermanos, a matar a sus enemigos. El Señor dice, ámalos. Amén. El Señor dice, háblales con amor. Porque, hermanos, el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Quedó registrada, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fue, Padre, perdónales. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Alguien me preguntó, hermanos, ¿la Biblia se debe venerar la Biblia? ¿Se debe adorar la Biblia? No, la Biblia, hermanos, no es para que la idolatricemos. La Biblia, gloria a Dios, es para leerla y creer lo que está ahí. Pero al que le tenemos que dar honor y gloria es al Dios de la Biblia. Aleluya. Al Dios de la Biblia, gloria a Dios. Amén. Entonces, no tenemos que hacer idolatría de la Biblia, hermano. Usted no la va a poner en una vitrina y la va a adorar. No, usted va a adorar al Dios de la Biblia. Aleluya. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿No quiere darle gracias en esta tarde, hermanos? Darle gracias al Señor y decirle gracias, Señor, por ese volumen sagrado que tenemos. Gracias por esa lámpara que tenemos, Señor. Gracias por ese pan que descendió del cielo, que es tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, fuera de mí nada podéis hacer. Es una bendición que ustedes en sus hogares, hermano. Aún, hermanos, en los países orientales, en los países del oriente, hermano, hay persecución, hermano. En los países comunistas hay persecución, hermano. Si alguien le encuentra en una Biblia, hermano, es martirizado, hermanos, es perseguido. Hermanos, no hay, hermanos, libertad de servicio, de culto religioso. Pero damos gracias a Dios. Oh, gloria a Dios, que en este país todavía nosotros tenemos la libertad de tener una Biblia, dos Biblias, tres Biblias, gloria a Dios. Y muchas veces, gloria a Dios, nosotros no, hermanos, dedicamos a leer la palabra. Yo le invito, gloria a Dios, a leer la palabra. Le invito, gloria a Dios, a usted a alimentarse de la palabra, a comer ese pan de vida, gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Padre, por esos hombres de Dios que fueron inspirados para, Señor, escribir